Soy Sansón, y esta es mi historia. En el corazón de la narrativa bíblica me destaco como el hombre de fuerza suprema, un regalo divino otorgado por razones verdaderamente increíbles. Mi viaje es único, ya que no comienza con mi primer aliento de vida, sino antes de eso, en un momento de promesa y profecía. Israel estaba bajo el dominio y opresión de los filisteos. Sansón nació en Nazaret, y fue elegido por Dios para cumplir su obra en Israel. Recibió una fuerza extraordinaria para llevarla a cabo. El libro de los jueces cuenta la historia de su vida. De nuevo los israelitas hicieron lo que era malo a los ojos del Señor, por lo que el Señor los entregó a los filisteos por 40 años. Jueces 13, 1. En este punto el autor nos presenta a un hombre llamado Manoa, cuya esposa era incapaz de concebir. Jueces 13, 2. Y había cierto hombre de Sora, de la familia de los danitas, cuyo nombre era Manoa, y su esposa era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: darás a luz un hijo, y este hijo, este milagro, será el próximo liberador de Israel. Jueces 13, 3. Y el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: de hecho ahora eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Este es un evento único que ocurrió varias veces en la Biblia, como el nacimiento de Isaac en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo Testamento. Este hijo prometido crecería para salvar a Israel del dominio de los filisteos. Con este rol vino una serie de tareas que ningún otro juez tuvo. El ángel le dijo a la esposa de Manoa que criara al niño de acuerdo con el voto de Nazareo. Este voto se explica en Números 6, 1 a 21. El Señor le dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles: si un hombre o una mujer desea hacer un voto especial, un voto de dedicación al Señor como nazareo, deben abstenerse de vino y otras bebidas fermentadas, y no deben beber vinagre hecho de vino o de otra bebida fermentada. No deben beber jugo de uva ni comer uvas frescas o secas. Mientras estén bajo su voto de nazareo, no deben comer nada que venga de la vid, ni siquiera las semillas o cáscaras. Durante todo el período de su voto de nazareo, no se puede usar una navaja en su cabeza. Deben ser santos hasta que el período de su dedicación al Señor termine. Deben dejar crecer el cabello. Esto significaba que no podía beber vino ni cortarse el cabello. Curiosamente, el ángel aconsejó a la mujer no consumir vino durante el embarazo ni comer nada impuro. Esto significaba que su hijo estaría consagrado a Dios como nazareo incluso desde el vientre. A pesar de que el visitante celestial estaba hablando directamente con ella, la mujer fue a su esposo e informó sobre lo sucedido. Jueces 13, 8 a 13. Entonces Manoa oró al Señor y dijo: oh Señor, por favor, permite que el hombre de Dios que enviaste venga a nosotros nuevamente y nos enseñe lo que debemos hacer por el niño que va a nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino nuevamente a la mujer mientras estaba sentada en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Entonces la mujer corrió rápidamente y le contó a su esposo, y dijo: mira, el hombre que vino a mí el otro día apareció ante mí. Entonces Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó al hombre le dijo: ¿eres tú el hombre que hablaste con esta mujer? Y él respondió: yo soy. Manoa dijo: ahora que tus palabras se cumplan, ¿cuál será la regla de vida del niño y su obra? Entonces el ángel del Señor le dijo a Manoa: de todo lo que le dije a la mujer, ten cuidado. Ella no puede comer nada que venga de la vid, ni beber vino o bebida similar, ni comer nada impuro. Todo lo que le ordené a ella que observe. Manoa probablemente lo confundió con un simple hombre enviado por el Señor y dijo: por favor, quédate aquí, y prepararemos un cabrito para ti. El visitante aceptó quedarse, pero dijo que no comería. Sería más apropiado que la pareja ofreciera un holocausto. Cuando Manoa colocó el holocausto sobre una roca, como se solicitó, el visitante hizo algo milagroso. Se elevó en la llama, y ascendió al cielo en el lugar. Manoa y su esposa cayeron con el rostro en tierra. De repente Manoa se aterrorizó y dijo: seguramente moriremos, pues hemos visto a Dios. Él equiparó correctamente al ángel del Señor con Dios, pero su esposa le dijo: si el Señor quisiera matarnos no habría aceptado un holocausto y una oferta de cereales de nuestras manos, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría dicho tales cosas en este momento. Así, la mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a moverlo en Mané Dan,
entre Sora y Estaol. Jueces 13, 19 a 20. La esposa de Manoa llamó a su hijo Sansón. Dios lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a moverlo preparando a Sansón para la obra preparada para él. Sansón tomó algunas decisiones de vida cuestionables para un hombre que había sido separado para el servicio de Dios desde su nacimiento, demostrando al final que Dios puede usar a una persona a pesar de sí misma. Sansón bajó a Timnat y vio a una joven filistea allí. Les dijo a sus padres que quería casarse con ella. Los padres intentaron hablar sabiduría en su vida, diciéndole que no debería casarse con alguien que no era parte del pueblo de Dios, pero ellos no sabían que su interés por esta mujer específica era del Señor, que buscaba una oportunidad para un enfrentamiento. Jueces 14, 1 a 4. Sansón bajó a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando regresó, le dijo a su padre y a su madre: «Vi a una mujer filistea en Timnat, ahora tráigala para mí como esposa». Su padre y su madre respondieron: «¿No hay una mujer aceptable entre sus parientes o entre todo nuestro pueblo? ¿Debes ir a los filisteos incircuncisos para conseguir una esposa?» Pero Sansón dijo a su padre: «Tráigala para mí, pues ella es la correcta para mí». Sus padres no sabían que esto era del Señor, que buscaba una ocasión para enfrentar a los filisteos, porque en ese momento ellos dominaban sobre Israel. Sansón fue atacado por un joven león en su viaje a Timnat, donde vivía su futura esposa, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y él desgarró al león con sus propias manos. Esto fue una fuerte indicación de que había sido elegido y capacitado por Dios para una misión sobrenatural. En Jueces 14, 5 a 7, Sansón bajó a Timnat con su padre y su madre. Al acercarse a los viñedos de Timnat, de repente un joven león vino rugiendo hacia él. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él, y desgarró al león con sus propias manos como si desgarrara un cabrito. Pero no le contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Luego bajó y habló con la mujer y ella le agradó. Sansón eligió proponer un enigma a los filisteos en un banquete que probablemente debería funcionar como su fiesta de compromiso. El premio por resolver el enigma dentro de una semana serían 30 mudas de ropa. En los días bíblicos, un conjunto adicional de ropa era un signo de honor y dignidad. Sansón, pensando en su reciente victoria y en la miel que la acompañaba, exclamó: «Del comedor salió comida, y del fuerte salió dulzura». Jueces 14, 10 a 14. Ahora su padre bajó para ver a la mujer, y allí Sansón hizo un banquete, como era costumbre para los jóvenes. Cuando la gente lo vio, eligieron a 30 hombres para ser sus compañeros. «Déjame contar un enigma», dijo Sansón a ellos. «Si pueden darme la respuesta dentro de los 7 días del banquete, les daré 30 vestidos de lino y 30 conjuntos de ropa. Si no pueden darme la respuesta, ustedes me darán 30 vestidos de lino y 30 conjuntos de ropa». «Dinos tu enigma», dijeron. «Vamos a escuchar». Él respondió: «Del comedor algo para comer, del fuerte algo dulce». Por 3 días no pudieron dar la respuesta. Los filisteos se enfurecieron cuando no pudieron entender el significado. Los hombres amenazaron con matar a la novia de Sansón, que también era una de ellos, y a su familia, a menos que ella consiguiera que Sansón revelara la respuesta y la compartiera con ellos. Asustada, lloró delante de Sansón por 7 días, y finalmente él no pudo soportarlo más porque ella lo había importunado tanto. Como resultado, reveló la solución a ella. Más tarde, cuando el hombre filisteo repitió la respuesta, Sansón supo cómo la habían obtenido. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él, y mató a 30 hombres filisteos en otra ciudad, dando sus ropas a esos hombres para cumplir el acuerdo que había hecho. Después de esto regresó a casa, pero no con su esposa. Después de algún tiempo, Sansón causó más destrucción a los filisteos. Quería a su esposa, pero su padre no lo dejó entrar en su cuarto. La había dado a otro hombre porque asumió que Sansón no estaba contento con ella. Destruyó sus cosechas tomando 300 zorras, atando sus colas con cuerdas y antorchas, encendiéndolas en llamas y soltándolas en sus campos. Jueces 15, 1 a 5. Más tarde, en la época de la cosecha del trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Dijo: «Iré al cuarto de mi esposa». Pero su padre no lo dejó entrar. «Estaba seguro de que la odiabas», dijo él. «Así que la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más atractiva? Llévala en lugar de ella». Sansón les dijo: «Esta vez tengo derecho a vengarme de los filisteos.
realmente les haré daño. Luego salió y tomó 300 zorras y las ató cola con cola en pares. Luego ató una antorcha a cada par de colas. Encendió las antorchas y soltó las zorras en los campos de trigo de los filisteos. Quemó los montones de trigo y el trigo en pie, junto con los viñedos y olivares. Los filisteos se vengaron matando a la esposa y al padre de Sansón, y Sansón, a su vez, vengó los asesinatos con sus propias manos. Jueces 15, 6-8. Cuando los filisteos preguntaron quién había hecho esto, les informaron: Sansón, el yerno del Timnita, porque su esposa fue dada a su compañero. Entonces los filisteos subieron y quemaron a ella y a su padre hasta la muerte. Sansón les dijo: ya que actuaron así, juro que no pararé hasta vengarme de ustedes. Los atacó ferozmente y mató a muchos de ellos. Luego bajó y se quedó en una cueva en la roca de Etam. Los filisteos sitiaron una ciudad en Judá para vengarse de Sansón mientras él se escondía en la cueva. No pierdas la ironía aquí. Eligieron entregar a los filisteos al hombre que Dios había enviado para salvarlos de los filisteos. Sansón accedió a ir con ellos solo después de prometer que no lo matarían ellos mismos. Jueces 15, 12-13. Dijeron: venimos para atarte y entregarte a los filisteos. Sansón dijo: jura que no me matarás. Estamos de acuerdo, respondieron. Solo te ataremos y te entregaremos a ellos. No te mataremos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de la roca. Cuando los filisteos vieron a Sansón atado acercándose, gritaron. Pero en ese mismo momento, el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón de manera poderosa. Esto fue una mala noticia para los filisteos. No quieres que el Espíritu del Señor venga sobre alguien contra quien estás luchando. Los enemigos de Sansón estaban en desventaja porque él estaba empoderado por el Espíritu de Dios. Dada su fuerza, las cuerdas usadas para atarlo eran insignificantes. Encontró una quijada fresca de burro y la usó para matar a 1000 hombres. Fue capaz de lograr lo que sería imposible sin la ayuda del Señor. Jueces 15, 14-15. Al acercarse a Lehi, los filisteos vinieron hacia él gritando. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él, y las cuerdas en sus brazos se volvieron como lino quemado, y las ataduras cayeron de sus manos. Encontrando una quijada fresca de un burro, la tomó y derribó a 1000 hombres. Después de concluir su juicio sobre los filisteos, Sansón estaba extremadamente sediento y clamó al Señor. El Señor respondió graciosamente, restaurando su fuerza al crear una fuente allí. Fue llamada la fuente del clamor por Sansón, y juzgó a Israel durante 20 años. Jueces 15, 18-20. Por estar muy sediento clamó al Señor. Tú has dado esta gran victoria a tu siervo. Ahora, ¿debo morir de sed y caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió el lugar hueco en Lehi, y agua brotó de él. Cuando Sansón bebió, su fuerza regresó y fue revitalizado. Por lo tanto, la fuente fue llamada Enacoré, y todavía está allí en Lehi. Sansón lideró a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. Cuando el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón, fue acompañado por actividades milagrosas. En el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor descendía sobre las personas en respuesta a circunstancias específicas. Desde el tiempo del Nuevo Testamento, sin embargo, el Espíritu del Señor vino a habitar en cada creyente. Efesios 1, 13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Romanos 8:9. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de él. Esto significa que, del lado de la cruz, la presencia sobrenatural de Dios no está relacionada con el Espíritu descendiendo sobre los creyentes, sino con la plenitud del Espíritu actuando dentro de nosotros. El Espíritu vino poderosamente sobre Sansón para propósitos sobrenaturales. Ese mismo Espíritu está con nosotros hoy. Gálatas 5:16. Pero yo digo, andad en el Espíritu, y no satisfaréis el deseo de la carne. Esto significa que estamos tan ocupados viviendo la vida de acuerdo con las reglas del mundo, que olvidamos reconocer su presencia en nuestras vidas. Deberíamos, por otro lado, estar llenos del Espíritu, lo que esencialmente implica vivir bajo su autoridad. Efesios 5:18.
Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Las elecciones personales de Sansón se vuelven aún más preocupantes en este punto de la narrativa. Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta y se acostó con ella. Ahora, durante años, el pueblo de Israel se había prostituido con otros dioses. Jueces 2, 17. Y no escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Se apartaron rápidamente del camino en que sus padres habían andado, obedeciendo los mandamientos del Señor. Pero ellos no hicieron así. Comprometieron abiertamente con la cultura a su alrededor y traicionaron al Señor. Y en esta etapa de su vida, Sansón, el líder, estaba viviendo abiertamente de una manera que reflejaba lo que Israel había estado haciendo. Esta tendencia sería su ruina. Los filisteos en Gaza descubrieron que Sansón estaba con la prostituta y pensaron que lo tenían acorralado. Vigilaban la salida de la ciudad, pero cuando Sansón estaba listo para salir, simplemente tomó las puertas de la ciudad, junto con los 2 postes, y los arrancó, barra y todo. Los puso sobre sus hombros y los llevó hasta la cima de la colina que domina Hebrón. Tú o yo no podríamos llevar esos enormes portones a ninguna distancia en terreno plano. Esta escena sirve como prueba de que, aunque Sansón estaba fuera de la voluntad de Dios en lo que estaba haciendo, Dios todavía no lo había abandonado. Sansón estaba en una espiral descendente cuando Dalila entró en su vida, y se enamoró de ella. Jueces 16, 1-4. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entró para pasar la noche con ella. La gente de Gaza fue informada. Sansón está aquí. Entonces ellos rodearon el lugar y esperaron por él toda la noche en la puerta de la ciudad. No hicieron ningún movimiento durante la noche diciendo, al amanecer lo mataremos. Pero Sansón se quedó allí solo hasta la medianoche. Luego se levantó y tomó las puertas de la puerta de la ciudad, junto con los 2 postes, y los arrancó, barra y todo. Los levantó sobre sus hombros y los llevó hasta la cima de la colina que enfrenta Hebrón. Algún tiempo después, se enamoró de una mujer en el valle de Soreque llamada Dalila. No está claro si Dalila era una mujer filistea, pero sus lealtades estaban con ellos y su plata. Los líderes filisteos pidieron que ella persuadiera a Sansón para que confiara en ella de dónde venía su gran fuerza, para que pudieran dominarlo, atarlo y dejarlo indefenso. Ellos prometieron a ella una gran suma de dinero por su ayuda. Jueces 16, 5. Los líderes de los filisteos fueron a ella y dijeron, si puedes seducirlo para que nos revele el secreto de su gran fuerza, y cómo podemos dominarlo para atarlo y someterlo, cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. 3 veces Dalila intentó descubrir el secreto mientras los filisteos esperaban en emboscada. Cada vez, Sansón le dio una historia falsa sobre la fuente de su fuerza, pero gradualmente ella lo desgastó. Al final, Dalila usó el mismo truco que la novia de Sansón había usado cuando lo traicionó a los filisteos. Ella suplicó, ¿cómo puedes decir que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Jueces 16, 6-14. Entonces Dalila dijo a Sansón, cuéntame, por favor, ¿dónde reside tu gran fuerza, y cómo podrías ser atado para someterte? Sansón le respondió, si me atan con 7 tendones frescos que no se han secado, me volveré tan débil como cualquier otro hombre. Entonces los líderes de los filisteos le trajeron 7 tendones frescos que no se habían secado, y ella lo ató con ellos. Con hombres escondidos en la habitación, ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Pero él rompió los tendones como si fueran un hilo de estopa que se quema en el fuego. Así, el secreto de su fuerza no fue descubierto. Finalmente, él reveló toda la verdad porque ella lo importunó día tras día hasta que él se cansó de ella. Si se cortaba su cabello, perdería su fuerza, y se volvería como cualquier otro hombre. Jueces 16, 15-17. Entonces ella dijo, ¿cómo puedes decir que me amas cuando no confías en mí? Esta es la 3ª vez que me haces parecer una tonta, y no me has contado el secreto de tu gran fuerza. Con tales provocaciones ella lo presionó día tras día hasta que se cansó de ello. Entonces él contó todo. Nunca se ha usado una navaja en mi cabeza, dijo él, porque he sido nazareo dedicado a Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza me dejará, y me volveré tan débil como cualquier otro hombre. Dalila, sin perder tiempo, mientras él dormía en su regazo, rasuró su cabeza.
y porque los líderes filisteos estaban escondidos en las sombras, y ya habían ido a buscar la plata, ella estaba libre para contar su dinero sucio, mientras el acto se realizaba. Una vez que Sansón había sido incapacitado, leemos estas tristes y lamentables palabras. Cuando despertó de su sueño pensó, «Me libraré como antes y me sacudiré libre». Pero él no sabía que el Señor lo había dejado. Sansón cometió el error de priorizar su relación con Dalila por encima de su devoción a Dios, y eso le costó caro. Esto muestra que ninguna relación humana, por íntima que sea, puede ser más importante que su relación con Dios. Sansón pagó un precio alto por su transgresión. Sus ojos fueron sacados. Fue encadenado y obligado a trabajar en la prisión por los filisteos. En otras palabras, los adversarios de Dios tomaron control de cada movimiento suyo. Esto sirve como un recordatorio de que, cuando Dios es removido de la ecuación, Satanás toma control de la situación. Jueces 16, 18 a 22. Cuando Dalila vio que él le había contado todo, envió un mensaje a los líderes de los filisteos. «Vengan esta vez, pues él me ha contado todo». Entonces los líderes de los filisteos vinieron a ella con la plata en sus manos. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, llamó a alguien para cortar las 7 trenzas de su cabello, y así comenzó a dominar su fuerza. Y ella lo llamó, «Sansón, los filisteos sobre ti». Despertó de su sueño y pensó, «Me liberaré como antes y me sacudiré libre». Pero él no sabía que el Señor lo había dejado. Entonces los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, atándolo con grilletes de bronce. Lo pusieron a moler grano en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de haber sido rapado. Aquí nos damos cuenta de que Dios todavía no había terminado con Sansón, porque necesitábamos ser informados de que su cabello, que era la fuente de su poder, comenzó a crecer de nuevo. El regreso de su cabello era un símbolo externo de que estaba arrepentido internamente, y volviéndose hacia Dios. Su arrepentimiento se volvería evidente en su próxima oración al Señor. Para llamar su atención completa, a veces Dios necesita llevarte tan bajo como sea posible. Sansón estaba en el fondo del pozo, sin embargo su cabello comenzó a crecer de nuevo. Los líderes filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón, mientras Sansón molía grano en la prisión. Estaban listos para regocijarse porque su deidad había entregado su sustento. En la reunión, los filisteos estaban alegres. Convocaron a Sansón para entretenerlos, colocándolo entre las columnas del templo. Se estaban poniendo en posición de fracaso al hacer esto. El templo estaba lleno, y probablemente había alrededor de 3,000 personas en el techo. Reconociendo esto, Sansón suplicó a Dios una vez más para empoderarlo a fin de derribar el techo sobre los filisteos. Empujó con toda su fuerza, y el templo se derrumbó sobre los líderes y todo el pueblo. Jueces 16, 23 a 30. Ahora los líderes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para celebrar diciendo, «Nuestro Dios ha entregado a Sansón, nuestro enemigo, en nuestras manos». Cuando la gente los vio, alabaron a su Dios diciendo, «Nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo en nuestras manos, aquel que devastó nuestra tierra y multiplicó nuestros muertos». Pero mientras estaban animados gritaron, «Traigan a Sansón para que nos entretenga». Entonces llamaron a Sansón de la prisión y se presentó ante ellos. Cuando lo colocaron entre las columnas, Sansón dijo al sirviente que sostenía su mano, «Ponme donde pueda sentir las columnas que sostienen el templo, para que pueda apoyarme en ellas». Ahora el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los líderes de los filisteos estaban allí, y en el techo había alrededor de 3,000 hombres y mujeres viendo la presentación de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, «Señor soberano, recuérdame, te imploro. Fortaléceme, Dios, solo esta vez más y permíteme vengarme de los filisteos por mis 2 ojos». Así, Sansón mató más enemigos en ese día que en todos los otros días de su vida. Lamentablemente, Sansón sucumbió a la cultura idólatra a su alrededor y tomó decisiones malas. Sin embargo, en Hebreos 11, 32 a 33, Sansón es mencionado en el Salón de la Fe junto con otros héroes justos del Antiguo Testamento, y cada corazón debe estar lleno de esperanza como resultado de esta inclusión. Aunque Sansón estaba lejos de ser perfecto, acertó en una cosa. Creía que Dios podía usarlo para cumplir su voluntad. Por lo tanto,
Confiemos en Dios, sometámonos a su agenda para nuestras vidas y entreguemos todo a Él. La historia de Sansón está llena de altibajos, marcada por sus elecciones cuestionables y la redención que encontró en sus momentos finales, a pesar de sus debilidades, destacando que Dios puede usar incluso a aquellos que fallan para cumplir sus propósitos. La lección fundamental reside en la importancia de priorizar nuestra relación con Dios, por encima de cualquier otra, reconociendo que su gracia es capaz de restaurarnos, independientemente de nuestras fallas. Que la historia de Sansón nos inspire a someternos a su voluntad y entregar todo lo que tenemos, confiando en su misericordia redentora. Y hoy, si has experimentado la presencia divina al ver este video y sientes el deseo de tener un encuentro transformador con Cristo, iniciando una nueva etapa en tu vida, o quieres renovar tu compromiso por haberte alejado de sus caminos por algún motivo, te invito amorosamente a aceptar a Cristo. Deja tu comentario abajo expresando: «Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida». Hasta la próxima.